Hola y bienvenidos a el video número 110. Estamos ya en el año 2021 a ver lo que Dios tiene planeado para su gente y para este mundo. Y espero que nos dé las fuerzas para seguir adelante, caminando bien en el camino estrecho, mientras que el mundo sigue empeorando y alejándose de la verdad y la ley de nuestro Padre. Entonces, como mencioné la semana pasada, vamos a seguir hablando sobre los postreros días, empezando en Génesis 49, versículo 1. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que nada depende de lo que el hombre piensa o lo que el hombre hace o lo que el hombre cree. Tu palabra es la verdad. Tú eres soberano sobre todo y tú vas a hacer lo que has propuesto en el principio, en la fundación del mundo, y nada va a cambiar tu plan. Y te doy gracias por esto. Ayúdanos a quedarnos en el medio de tu plan y confiados en que todo está siguiendo exactamente como tú lo deseas que sea, y que no debemos temer lo que está pasando en este mundo, sino que debemos gozar en el hecho de que lo que tú nos dijiste, Padre, es exactamente lo que está pasando. Gracias, Padre, por ser tan fiel y pues por habernos puesto en el medio de este camino estrecho. Ayúdanos a seguir caminando en ello, Padre, en acuerdo con tu palabra, y también, Padre, caminando de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a Génesis 41, el versículo, 49, el versículo 1. Y vamos a platicar sobre lo que miramos aquí en esta profecía de Jacob. Dice en 49:1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Y quiero leer unos comentarios sobre este versículo para ayudarnos a entender lo que estamos mirando aquí en esta declaración de Jacob a sus hijos. En el comentario Bullinger dice: un estudio de estos, los postreros días, mostrará que la profecía de la bendición se extiende y abarca los días del Mesías, su primer y segundo avenimiento. Entonces, no estamos hablando de solamente hasta la primera época, estamos hablando hasta el fin. Juan Gill dice: no solo sus personas, sino su posterioridad, principalmente desde ese tiempo en adelante hasta la venida del Mesías, de quien se habla en esta profecía, y el tiempo de su venida. Se dicen algunas cosas relativas a temporales, otras a espirituales. Algunas son bendiciones o profecías de cosas buenas para ellos, otras maldiciones o predicen maldad, pero todas son predicciones entregadas por Jacob bajo un espíritu de profecía. Este es algo que tenemos que recordar. Cuando leemos estas cosas en las Escrituras, tenemos que recordar que estos hombres que hablan, están hablando bajo la guianza del Espíritu de nuestro Padre. Entonces, también dice: algunas cosas se cumplieron cuando las tribus de Israel fueron colocados en la tierra de Canaán, otras en los tiempos de los jueces, en tiempos posteriores, y algunos en los tiempos del Mesías, a los cuales llega esta profecía.
cuya venida fue en los últimos días, según Hebreos 1:1, los últimos días que son los días del Mesías. También de esto dice que el Edelich, él, Jacob, Israel, predijo a los hijos lo que les sucedería en los últimos días, literalmente al final de los días. Y no simplemente en algún tiempo futuro. Significa el fin en contraste con el principio. En lenguaje profético denota no el futuro en general, sino el futuro último. La era mesiánica de consumación. Y nos dan unos versículos, los cuales que vamos a leer también. Pero voy a darles la lista de estos versículos. Isaías 2:2, Ezequiel 38:8, Jeremías 30, versículo 24, Jeremías 48:47, Jeremías 49:39, así también Números 24:14, Deuteronomio 40, donde hemos practicado mucho sobre este futuro y vamos a seguir hablando. Segunda de Pedro 3:3, Hebreos 1:1 y 2, Hechos 2:17 y segunda de Timoteo 3:1. Y ahora vamos a investigar algunos de estos versículos y verlos en su contexto. Primero vamos a Deuteronomio 31:29. Deuteronomio capítulo 31, el versículo 29. Otra vez, hemos visto muchas cosas en Deuteronomio y el punto es esto, que lo que sucedió en la vida de Israel fue predicho desde la fundación del mundo. Y entonces cuando hablamos del hecho de que se parece que Dios les estaba dando una opción, no fue una opción para escoger bien porque nunca iban a poder hacer toda la ley, como ya hemos visto. Entonces miramos que todo lo que estamos viendo en Deuteronomio, mucho habla de un futuro durante el tiempo del Mesías, su primera y segunda venida al mundo. Y entonces aquí en 29 leemos, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces miramos, como dice aquí, y que os ha de venir mal en los postreros días. Entonces estamos mirando que Moisés está proclamando a la gente de Israel del mal que iba a venir sobre ellos por todo lo mal que han de cometer. Entonces, enojándole con la obra de vuestras manos, enojándole a Jehová. Bueno, vamos ahora a Números 24:20. 24:20. Y escuchen a las cosas que nos dice aquí Moisés. Dice, y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de naciones. Esta palabra se traduce gentiles, cabeza de gentiles, mas su postrimeria perecerá para siempre. Una profecía contra los gentiles que van a perecer para siempre. Notan, dice cabeza de naciones. Entonces vamos a Jeremías 23:20. Jeremías 23, versículo 20. Otra vez, estamos hablando de los postreros días. 23:20. No se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. Y entonces, como Cristo dijo a sus discípulos que no iban a entender todo hasta que el Espíritu vino sobre ellos, entonces nosotros estamos ya
por tener la oportunidad de ver la historia y el pasado, ya entendemos estas cosas en su contexto, que el plan de Dios no era salvar a Israel literal en esos días de Israel, sino salvar a toda la eclesía, los llamados fuera, desde Adán hasta la última persona, de una manera espiritual, una circuncisión espiritual. Cuando hablamos de todo lo que logró Cristo en la cruz, todo esto es espiritual, lo que miramos literalmente en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Y entonces miramos aquí, y lo voy a leer una vez más: y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón, en lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. Entonces estamos mirando y hemos visto el cumplimiento de muchas profecías y aún no hemos llegado hasta el fin, pero podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos de las 70 semanas, sabemos que 69 ya fueron cumplidas. Ellos no lo sabían, pero nosotros sí. Podemos leer todo y ver que estamos esperando la última semana, la 70 semana que menciona Daniel en Daniel 9, 24 al 27. Entonces estamos mirando aún el cumplimiento de lo que miramos aquí en Jeremías 23, 20, hablando de los postreros días. Hablando de Daniel, vamos a 10, 14. Daniel, capítulo 10, el versículo 14. Aquí nos dice: yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. Entonces podemos entender desde 49 en Génesis, versículo 1, lo que Israel estaba profetizando sobre sus hijos tenía que ver con, no en el momento, obviamente, habla de un tiempo futuro, un tiempo cuando venía el Mesías en la primera época y su segunda venida al fin de los tiempos. Entonces, aún aquí, Daniel avisándonos de esto, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. Entonces, hablando de un futuro, vamos a Oseas 3, 5. Oseas 3, el versículo 5, nos dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Obviamente, David ya había muerto, entonces entendemos por el lenguaje de este versículo que está hablando de un tiempo futuro y sabemos que está hablando del Mesías. Otra vez vamos a Hebreos 1, 2. Hebreos 1 y versículo 2. Bueno, voy a empezar en versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, notan, habla de postreros días empezando en la primera época y adelante, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, miramos que el autor de Hebreos, muchos creen que es Pablo, estaba hablando de los postreros días, empezando en su tiempo. Sabemos por lo que dice Joel en capítulo 2 y lo que dijo Pedro, afirmando que los días empezaron en la primera época. Entonces, lo que estamos mirando cuando miramos estas cosas en el libro de Deuteronomio, cuando habla de postreros días, que está hablando de la venida del Mesías en la primera época y también su segunda venida, que va a marcar el fin del tiempo. Esto lo miramos en Apocalipsis capítulo 10. No va a haber tiempo más. Entonces, no habla de otro milenio.
El milenio termina cuando viene Cristo para recoger su iglesia. Vamos a platicar de esto a profundo en un momento. Entonces, ¿qué estamos leyendo aquí y qué significa los postreros días? Otra vez volvemos a Isaías 2:2. Isaías capítulo 2, el versículo 2. Y aquí nos dice: y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes. Aquí está hablando de gobiernos. Entonces, el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes. Entonces, estamos hablando de su gobierno siendo sobre todos los gobiernos, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Otra vez, tenemos que recordar, cuando habla de las naciones, no está hablando de cada individuo de las naciones gentiles. Está hablando de que de cada nación, cada raza, cada color, cada grupo de personas, Dios ha llamado ciertas personas de estos grupos. Este es exactamente lo que miramos, a través de todo el Nuevo Testamento, junto con muchas profecías en el Antiguo Testamento y en específico en el libro de Isaías. Hemos visto estas cosas sobre estos últimos años que hemos estudiado todas estas cosas. Y entonces, miramos aquí en los postreros, en lo postrero de los tiempos. Entonces, obviamente hablando de los últimos años de la vida de la gente humana. Vamos a Oseas 3, 4 a 5. Oseas capítulo 3 y leer 4 y 5 esta vez. Dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod, sin terafín. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces, antes mirábamos solamente 5, ya vamos a ver lo que nos dice en el versículo 4 y que tiene que ver con los postreros días. Otra vez quiero leer del comentario Kiel y de Leach, y ellos son eruditos del hebreo y del Antiguo Testamento. Entonces, déjame leer, voy a leer mucho ahora sobre lo que miramos en el versículo 4. Dice: el rey y el príncipe son los defensores del gobierno civil, mientras que la ofrenda y el memorial representan el culto y la religión de la nación. Sin estatua. Esta palabra es matseba, es femenino, viene de 4676 en el hebreo. Es algo estacionado, una columna o piedra memorial. Momento se traduce monumento, está relacionado con el culto idólatra. El éfod o los terafines formaron parte del aparato de adoración, pero también se mencionan especialmente como medio empleado en la búsqueda del futuro. El éfod, el vestido de hombro del sumo sacerdote, el cual estaban unidos el Urim y Tumim, era el medio a través del cual Jehová comunicaba sus revelaciones al pueblo, y se usaba como el propósito de pedir la voluntad de Dios. Esto lo miramos en 1 de Samuel 23, 9 y 30, versículo 7 como ejemplos. Y con el mismo propósito fue imitado de manera idólatra. Esto lo miramos en Jueces 17, 5 y 18, 5. No vamos a leerlos. Ustedes pueden abrir sus Biblias y verificarlo. Entonces, otra vez, déjame leer 4. Muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafín.
Entonces, los terafines eran penates, que eran adorados como dadores de la prosperidad terrenal. Entonces estamos mirando cómo ellos adoptaron la idolatría de las naciones que los rodearon. Y dice, también deidades oraculares que revelaban eventos futuros. El profeta menciona objetos relacionados tanto con la adoración de Jehová como con la de los ídolos, porque ambos estaban mezclados en Israel. Esta fue la razón que ellos fueron rechazados por Dios, llevados cautivos y desparcidos sobre toda la tierra. Entonces, todo lo que hemos visto en Deuteronomio como promesa, que Dios dijo que iba a hacer a su gente. Entonces, miramos, todavía ellos comentan, esta amenaza se cumplió en la historia de las 10 tribus, cuando fueron llevadas con el cautiverio asirio, en el que continúan en su mayor parte hasta el día de hoy sin una monarquía, sin adoración a Jehová y sin un sacerdocio. Sabemos que Israel sigue así literalmente, pero su rey ahora, su gobierno, como vamos a ver en un momento, es un gobierno espiritual. Es el reino de los cielos con Cristo como príncipe y Dios como rey. Y esto lo vamos a ver en Mateo, en Marcos y en Lucas en un momento. Voy a seguir leyendo. Dice, porque es evidente que Israel se refiere a las 10 tribus, no solo por la estrecha conexión entre esta profecía y Oseas 1 al 11, donde Israel se distingue expresamente de Judá en Oseas 1:7. Entonces recuerden, la nación fue dividida durante el tiempo del hijo de Salomón, por el error de Salomón, el pecado de Salomón, de dejar a sus esposas llevarle lejos de Dios y servir a otros dioses. Y entonces todo fue quitado de la mano del hijo de Salomón, dividido en 2 partes. Entonces tenemos las 10 tribus del norte y 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Las 10 tribus fueron llevados cautivos en Asiria, y Judá y Benjamín fueron llevados cautivos en Babilonia como unos 150 años después de las 10 tribus que fueron llevados a Asiria. Cuando volvieron a Israel después de la cautividad de 70 años, solamente una remanente del total de Judá y Benjamín regresaron a Israel, un poco menos de 50,000 personas. Y entonces, este es lo que se refiere aquí en este comentario. Nos dice, sino también por la perspectiva que se ofrece en Oseas 3:5, que los hijos de Israel volverán a David su rey, lo que claramente apunta a la separación de las 10 tribus de la casa de David. Al mismo tiempo como la deportación de Judá también se presupone en Oseas 1:7, Oseas 1 y 1:11, y por lo tanto lo que se dice de Israel se transfiere implícitamente a Judá. No debemos restringir la amenaza contenida en este versículo a Israel, las 10 tribus solamente, pero también debe entenderlo como una referencia al exilio babilónico y romano de los judíos. Obviamente hablando de algo futuro, exilio babilónico y exilio romano de los judíos. Estamos hablando durante la primera época. Y esto lo dijo Isaías entre los años 750 y 722, antes de la caída de las 10 tribus del norte y la cautividad de Judá-Benjamín. Y así se quedó hasta Cristo, el que vino a cumplir la ley
y los profetas. Entonces, obviamente, otra vez, mirando el versículo 5, dice, y buscarán a Jehová su Dios, a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Obviamente, todo apuntándose hasta la primera y segunda venida del Mesías. Entonces, pensándolo bien, como yo dije antes, el antiguo pacto es literal, pero el nuevo pacto es espiritual. Cristo cumplió la ley, Él es el Cordero, es la Pascua, es el sacrificio suficiente, como miramos en el libro de Hebreos, es el Rey, es el nuevo gobierno. Él estableció su gobierno y lo vamos a ver, su reino, en un momento. Estableció un reino entre su gente hace más de 1,000 años. De hecho, ya casi 2,000 años han pasado desde Cristo nació y fue a la cruz. Fue a la cruz a los 33 años. Y entonces, cuando hablamos de un reino milenio, no estamos hablando de un futuro reino durante como muchos creen que va a pasar el rapto y después estos 7 años de tribulación y después un reino milenio y después un tiempo de cuando termina Cristo con todos sus enemigos. Y no es lo que enseñan las Escrituras. De hecho, vamos a ver que estamos hablando de algo actual, algo presente, algo que empezaba desde la primera época hasta que Cristo viene otra vez físicamente, su parousia, como miramos en Apocalipsis 10. Vamos a Mateo 3, el libro de Mateo, capítulo 3, y vamos a leer unos versículos aquí en Mateo. Vamos a leer 2 y después vamos a capítulo 4, capítulo 10 y capítulo 12. Entonces estamos en Mateo capítulo 3, versículo 2. Nos dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino de los cielos se acercó aquí cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino para Cristo. Como dice en versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá. Ahora vamos a Mateo 4, 17. Aquí Cristo hablando y empieza diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está hablando que no es algo futuro, sino algo presente. Se ha acercado. No se va a acercar, sino que ya está cerca. Vamos a capítulo 10, el versículo 7. 10, 7. Otra vez. Cristo aquí hablando a sus discípulos, a sus apóstoles, perdón. Dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya 3 veces vemos en el Nuevo Testamento el cumplimiento de lo que miramos acerca de los postreros días, no el cumplimiento total, porque estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero el cumplimiento de lo que empezaba en la primera época acerca de los postreros días. Entonces, vamos a capítulo 12, versículo 28. 12, versículo 28. Aquí Cristo otra vez hablando, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, entonces el reino de los cielos ha llegado a vosotros. No solamente se ha acercado, ahora dice, ha llegado. Y entonces, otra vez voy a mencionar esto. Cuando hablamos de demonios, estamos hablando del yo. Este es el ídolo más grande en la vida del ser humano. El ídolo que el ser humano está sirviendo todos los días. Es su yo. Este yo
tenemos que matarlo y quitarlo del trono de la vida. Y esto lo hacemos, como Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo dijo en Juan capítulo 8 que aparte de Él no podemos hacer nada. Lucas 9:23 nos dice que tenemos que aborrecer el yo, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo todos los días. Entonces, cuando Cristo habla aquí acerca de echar fuera los demonios, está hablando de quitar el yo del trono de la vida. Si quieren saber más sobre esto, tengo videos donde hablo sobre este asunto. Pero aquí miramos que dice, entonces el reino de Dios es igual como el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Vamos a Marcos 1:15. Marcos 1, versículo 15. Aquí otra vez, mirando lo mismo que hemos visto, otra vez respaldando lo que les dije acerca del reino de Dios, que no está algo que estamos esperando, es algo que está ya presente. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Entonces, no solamente Mateo lo escribió, sino Marcos también respaldando todo lo que estamos mirando acerca de la venida del reino de Cristo desde la primera época, algo que fue establecido en el corazón de su gente. Cristo es rey sobre su gente ahora. No en el futuro, sino ahora. Ya tiene su reino ya establecido. Vamos a Lucas 11, versículo 20. Lucas 11, el versículo 20. Aquí miramos que nos dice el Señor otra vez. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, estábamos mirando en Mateo 3, 4, 10 y 12 que el reino se estaba acercando. Y Cristo ahora diciendo que ya ha llegado. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? No hay otra manera de interpretarlo como algo presente en la primera época. Ha llegado a vosotros. No va a llegar o deben de esperar hasta el milenio futuro, sino que ha llegado a vosotros. Este tiene que ver con lo que leemos en Apocalipsis 20, y no voy a tomar el tiempo ahora para platicar de Apocalipsis 20. Tengo videos que hablan sobre esto, pero cuando miramos en Apocalipsis 20, que habla de un tiempo 1000 años. Esta palabra está mal traducida, viene de Kilioi y fue traducida de esta palabra 1000 años, viene de 1000 annum, que es latín, no es el griego. Y entonces la palabra Kilioi quiere decir más de 1000 años y probablemente en su contexto habla de 2000 o más. Entonces ese es muy importante. Ahora vamos a 17 versículos 21 y 22. Lucas 17, 21 y 22. Aquí aclara lo que acabamos de mirar en 11:20. Dice, y preguntándole los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, respondió y les dijo, recuerden, ellos habían leído todo lo que nosotros acabamos de leer acerca de los postreros días, el rey David y tiempos cuando Dios iba a restaurar la nación de Israel. Y entonces aquí en la primera época todavía lo estaban esperando, porque no entendían. Recuerdan, en Juan capítulo 8, Cristo dijo, ustedes no pueden entender mis palabras ni mi lenguaje o mi idioma. Entonces es porque Dios no les había abierto sus corazones para entender.
Y aquí en versículo 20 dice que estaban preguntándole al Señor cuándo había de venir el reino de Dios. Respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Entonces ellos estaban esperando un gran evento. El gran evento empezaba al nacimiento del Mesías. Este fue el gran evento y ellos no lo miraron, no lo entendían. Y entonces, y el otro gran evento que iba a suceder, que todavía no había pasado, es la crucifixión del Mesías, pagando el precio, llevando las iniquidades de su esposa, la eclesía, y cumpliendo con toda la ley. Entonces, déjame leerlo otra vez. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí. Porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y esta palabra entre es la palabra entos del griego y quiere decir adentro. Adentro, no quiere decir afuera. Está hablando de un reino establecido dentro de su gente. ¿Dónde reina Dios ahora? En su gente por medio de su espíritu. Es un reino espiritual y sabemos que al fin de todo vamos a entrar en un reino literal para toda la eternidad. Entonces aquí voy a terminar para esta semana. La próxima semana vamos a seguir hablando sobre lo mismo, los postreros días. Vamos a ver Romanos 14, 1 de Corintios 15, Efesios 2 y vamos a seguir hablando sobre este asunto. Por mientras, como siempre digo, repitiendo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.